Muy bien, jóvenes, entonces para terminar con esta serie de videos de reposición, vamos ahora sí a hablar sobre la integración doble en dominios más generales. ¿Qué estuvimos viendo en el último video? Que cuando la integración se realiza en dominios que son rectángulos, el proceso es relativamente sencillo, ¿cierto? Porque no tenemos que tener ningún cuidado de cómo hacemos el proceso de integración. Da lo mismo si integramos primero respecto a x y luego respecto a y, o si lo hacemos en el orden contrario, porque el resultado no importará, o mejor dicho, no necesitamos tener como que un detenimiento de decir, ay, pero ¿cuál de los dos es el que se debe analizar primero? No, no importa. ¿Listo? Caso contrario de lo que vamos a mirar en el video de ahora, que como bien lo pone aquí en el título, vamos a ver cómo es la integración sobre regiones más generales. Entonces, ¿qué vamos a entender por una región más general? Pues regiones diferentes de rectángulos, ¿sí? Donde estas se pueden encontrar en dos tipos distintos, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué vamos a entender por una región tipo 1? Observen, tenemos que nuestra región de integración va a ser esta superficie irregular, ¿vale? Donde vamos a colocarlo mejor entre estas dos cositas. Ay. Miren, tenemos dos curvas, ¿cierto? Esta de aquí, esta otra, y estas dos regiones punteaditas. ¿Vale? Entonces miren lo que está pasando. Hay dos valores que siempre son fijos. En este caso son A y B, los cuales corresponden a los valores del eje X. Es decir, X está considerada entre dos valores constantes, A y B. ¿Ok? X está entre dos valores constantes. Pero ¿dónde cambia la situación? En Y. Porque miren, por ejemplo, este puntito de aquí, el que estoy dibujando en este preciso momento, ¿sí? X está entre A y B siempre, ¿cierto? Observen. Mejor, antes que un punto, tracemos todo un segmento. Observe que los valores de Y, dado un valor X entre A y B, que es el que corresponde a este segmento, ¿cierto? Este es un segmento donde el valor de X está tomado entre A y B. Pero los valores de Y, observe que están entre esta línea morada, ¿cierto? Y esta de acá, donde ahí Y toma un cierto valor. Pero en el segmento de acá, los valores de Y son diferentes. Y observe que conforme usted va moviéndose, pues los valores de Y siguen cambiando, porque Y no está entre dos valores constantes. Y está entre dos funciones. La función de la gráfica de abajo, que llamamos phi sub 1 de x, y la de arriba, phi sub 2 de x, ¿cierto? Esto es una región de tipo 1. X entre dos valores constantes y Y entre al menos una función. Que los límites de integración, uno de ellos al menos sea una función. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué hacemos en ese caso? Pues miren, vamos a escribirlo aquí. Tipo 1, ya dijimos. X entre dos valores constantes, A y B. Y Y entre dos funciones, phi sub 1 y phi sub 2.
¿cómo se haría la integral de una función f en este caso? Pues bien, vas a integrar primero respecto a la variable que está entre las dos funciones, es decir, respecto a y, donde sus límites son esas funciones, phi sub 1 de x, phi sub 2 de x, ¿cierto? Vas a integrar primero respecto a esa variable. ¿Por qué primero respecto a esa variable? Porque fíjate que al integrar, el resultado te va a quedar dependiendo de x, ¿cierto? Y la dependencia con y va a desaparecer. Con lo cual puedes proceder ahora sí a integrar respecto a x. Y te quedará entonces la integral entre a y b. ¿De acuerdo? ¿Cómo es una integral de tipo 2? Pues similar. Solo que ahora, fíjate, los valores de y son los que vas a considerar que está entre dos constantes. Mira que en este caso y está entre dos valores constantes, c y d. Pero es ahora x quien se encontrará entre las dos funciones phi sub 1, phi sub 2. Una región tipo 2 va a hacer eso, donde ahora es y quien está entre dos valores constantes y es ahora x quien se encuentra entre dos funciones. ¿Ok? ¿Y cómo se calcula una integral de este tipo? Siguiendo el mismo principio de hace rato, ¿vale? Entonces, una integral tipo 2, como ya mencionaba, y es quien se encontrará entre dos constantes, x entre dos funciones. Entonces, siguiendo el mismo principio de hace rato, vas a integrar primero respecto a la variable que se encuentra entre dos funciones, es decir, respecto a x. Aquí estas funciones dependen de y, perdón. ¿Cierto? Entonces vas a integrar primero respecto a y porque es la que depende de dos funciones. A x, perdón. Y luego de haber hecho eso, pues lo único que te quedará es la dependencia respecto a y. Por eso integrarás respecto a y. ¿Ok? Y básicamente la teoría sugiere eso. Cuando ya tienes regiones un poquito más irregulares, hay que proceder de esta manera. ¿De acuerdo? Eso en cuanto a la teoría dicha así de manera abstracta. Veamos un par de ejemplos sobre cómo se hacen estos cálculos. Primero, entonces veamos, nos dice calcular la integral esta de aquí, ¿cierto? Donde la región es un triángulo de vértices 0, 0, pi medios 0 y pi medios, pi medios. Ok. A ver, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Pues vamos a describir quién es la región. Vamos a describir cómo quedaría esa región vista como una región de tipo 1 o como una región de tipo 2. Porque, ojo, tenga presente que en cuando presenté las regiones en ningún momento he dicho
que una región puede ser exclusivamente o tipo 1 o tipo 2, pero no puede ser ambas, ¿sí? Una región puede ser expresada de las dos maneras, como una región tanto de tipo 1 como de tipo 2, ¿vale? Y este ejemplo va a ilustrar muy bien ese hecho, ¿ok? Le voy a mostrar cómo quedarían las integrales en ambos casos, expresando la región tanto de tipo 1 como de tipo 2. Voy a hacer el cálculo con uno de los tipos, ¿sí? Y el otro, pues usted lo puede verificar. Aquí usted observará que de hecho podría tomarle pausa en este momento al video, hacer una captura de pantalla, ¿sí? Para luego seguir los pasos que están aquí descritos y observar que los dos resultados, tanto mirándola como tipo 1 o como tipo 2, terminan llegando al mismo resultado. ¿Vale? Pero por efectos de tiempo del video solamente la resolveré como uno de los dos tipos. Bien, entonces comencemos por hacer el análisis de la región. Recordemos, el ejercicio me pide calcular la integral sobre una región R de, ¿cómo era? X cuadrado y coseno de x ¿cierto? Donde R me dicen que es el triángulo de vértices 0, 0, pi medios 0 y pi medios, ¿verdad? Era eso, ¿no? Pi medios 0 y pi medios. Ok, perfecto. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es describir nuestra región, ¿cierto? Para ver si la vamos a expresar como una región tipo 1, cómo nos quedaría, o si la vamos a expresar como una región de tipo 2, cómo nos quedaría, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por allí. Entonces, un primer paso que le ayudará a usted muchísimo, pues es hacer el dibujo de la región que le están indicando, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer nuestro planito por aquí. Recuerde que usted en el examen no va a contar con GeoGebra ni con calculadora gráfica, así que debe tomarse la molestia de hacer estas cositas. El triángulo tiene tres vértices naturalmente, 0, 0, que es aquí el origen, ese es el punto 0, 0, pi medios 0, vamos a decir que eso es por, vamos a contar 5, 10, 15, digamos aquí, que quiero que quede grande. Pi medios 0. Y pi medios, pues entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí. Y ese sería el puntito pi medios. ¿Cierto? ¿Vale? Y entonces nuestra región de integración es ese triángulo y todo lo que está por dentro, ¿vale? Solo que no lo quiero, bueno, como tal tendría que sombrearlo, ¿no? Pero por otras cosas que les voy a explicar no lo quiero sombrear, ¿vale? Entonces, ese triángulo es nuestra región R, ¿listo? Entonces, esa región se puede ver como una región tanto de tipo 1 como de tipo 2. Recordemos que estos números que aparecen aquí en el eje X, aquí empezamos en 0 y acá llegamos hasta pi medios, ¿cierto? En el eje Y comenzamos también en 0 y terminamos por acá en pi medios. ¿Listo?
Ahora el momento es para decidir. ¿Vamos a analizar esto como una región tipo 1 o como una región tipo 2? Como este ejemplo, perdón, es para ilustrar los dos tipos, pues entonces no voy a tomar mucho tiempo en esa decisión y comencemos por analizarla como si fuera una región tipo 1. Recuerde la región tipo 1 cómo se caracteriza. La región tipo 1 será cuando x está entre dos valores constantes y y va a estar entre dos funciones, ¿cierto? Entonces, cuando tú observas la figura, tienes que mirar cuál es el valor más pequeño que puede tomar la x y cuál es el valor más grande, ¿cierto? Y eso lo puedes observar aquí, mira, x va desde 0, ¿cierto? Y llega máximo hasta acá, que es pi medios, ¿cierto? Y ahí tienes tus límites de x, ¿cierto? Tienes x entre 0 y pi medios. Ese va a ser el primer paso siempre. Independiente de que tú la vayas a mirar como tipo 1 o como tipo 2, la variable que vas a mirar entre dos constantes, tienes que mirar cuál es su valor más pequeño y su valor más grande. ¿Vale? Siguiente paso. Mirar los valores entre los cuales está y, ¿cierto? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a mirar, vas a tomar un puntito, ¿cierto? Dices que x está entre 0 y pi medios, entonces vamos a tomar cualquier valor de x en medio, ¿vale? Por ejemplo, aquí mira, aquí donde estoy pintando la línea morada, ¿cierto? Y mira, los valores de y, ¿desde dónde hasta dónde van? Van desde aquí, desde donde estoy pintando el puntito morado, hasta acá donde estoy pintando el puntito azul, ¿cierto? Y siempre va a ser así. Desde el puntito morado hasta el puntito azul, ¿cierto? Desde el puntito morado hasta el puntito azul, ¿vale? Entonces, miren, los puntos de inicio, los puntitos morados, ¿dónde empiezan? Empiezan siempre en esta línea que estoy pintando ahorita de morado horizontal, ¿cierto? Esa línea morada horizontal corresponde a la función constante y igual a 0, ¿cierto? Y los puntos finales, ¿sí?, están cayendo siempre sobre esta línea, ¿sí? Los puntos finales están cayendo siempre sobre esa línea. Y igual a, no sé. Tenemos que saber quién es esa función, ¿vale? Esa función es una línea recta, miren. ¿Y qué sabemos de ella? Tenemos que hallarla, ¿cierto? Eso es claro. Y está entre dos valores. El valor más abajo que puede tomar es este, el de y igual 0. El valor más alto que puede tomar es el de la línea azul. Solo que todavía no sabemos qué función es esa línea azul. Pero lo podemos hacer por acá en un borradorcito, ¿cierto? Esa línea azul es una recta que pasa por el punto 0, 0
y por pi medios, ¿cierto? Creo que es algo claro cuál es esa recta, esa función, pero pues estoy haciendo el proceso largo para que se entienda cómo tienen que proceder en general, ¿vale? Entonces, como tenemos que encontrar la función, y ya sabemos que es una línea recta, ¿sí? Porque es uno de los lados del triángulo, tenemos dos puntos, entonces lo primero que hacemos es hallar su pendiente. Entonces, la pendiente será la diferencia de las coordenadas en y de los puntos, pi medios, que es la de acá, y 0, que es la de acá, sobre la diferencia de las coordenadas de x, donde esta también es pi medios, ¿cierto? Y esta otra también es 0. Y eso va a quedar pi medios sobre pi medios, o sea que eso es 1. Y con eso ya conocemos un punto. Vamos a trabajar con este punto, el fácil, que es 0, 0. Ya conocemos la pendiente y podemos hallar entonces la ecuación de la recta. ¿Cierto? Entonces, la ecuación de dicha recta, recordemos que sería y menos coordenada del punto, pendiente x menos x sub 0, que sería la coordenada del eje x del punto, ¿cierto? Estamos trabajando con el punto 0, 0, o sea que aquí daría 0. La coordenada en x del punto también es 0. Y la pendiente nos dio 1. Con lo cual, la recta es la que esperábamos, y igual a x. ¿Cierto? Y con eso entonces ya sabemos este lado azul a qué es igual, miren. Esta es la recta y igual a x. ¿Para qué necesitábamos eso? Porque recuerden que es el valor más grande que puede tomar y. Es decir, que el límite superior es la función y igual a x. Y por lo tanto entonces tenemos ya nuestros límites. X entre dos valores constantes, 0 y pi medios. Y entre una función constante, 0, y la función x. ¿Ok? Y con eso entonces ya tenemos nuestra integral expresada como una de tipo 1. Y por lo tanto, si fuéramos a hacer el cálculo de la integral, entonces tendríamos que la integral de esta funcioncita, que era x cuadrado y más coseno de x de r, ¿cierto? Entonces, si la fuéramos a calcular como una de tipo 1, nos dará entonces lo siguiente. Recuerda, se integra primero respecto a la variable que se encuentra entre dos funciones, ¿cierto? Entonces vas a integrar primero entre 0 y x, que son los límites de y. ¿Ok? Y luego ya integrarías respecto a x, sabiendo que sus límites son entre 0 y pi medios. ¿Ok? Miren que ahora ya no es tan sencillo como decir, ah, vale, voy a integrar primero respecto a x y luego respecto a y da lo mismo. No es tan que dé lo mismo, ¿sí? O sea, es cierto que puedes ver cómo podemos integrar en otro orden, pero no es tan inmediato como las integrales sobre rectángulos. Creo que ya se están dando cuenta de eso. ¿Ok?
Esta sería la integral que tendríamos que calcular si vemos a la región como una región de tipo 1. Veamos en qué cambia la situación cuando ahora la quiero ver como una región de tipo 2. Vamos a dibujar de nuevo. Bueno, sí, vamos a dibujar de nuevo. Dibujamos nuestro planito. Recordando que nuestros vértices son este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Otro por acá. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ay, mis ojos me arden. Allí. Donde recordemos que aquí en X es 0. Aquí es pi medios. En Y también aquí es 0. Y acá es pi medios. ¿Vale? Y ahora vamos a mirar a la región como una región de tipo 2. ¿Listo? Ok. Ahora, recuerda que para la región tipo 2, tú lo que vas a hacer es, antes fue X a quien viste entre dos valores constantes, ¿cierto? Vamos a cambiar un poquito eso, porque ahora en tipo 2 es Y quien debe estar entre dos valores constantes. La manera de analizarlo es la misma. Vamos a mirar en la figura cuál es el valor más pequeño que puede tomar y cuál es el valor más grande que puede tomar Y, ¿cierto? Claramente observamos que los valores de Y empiezan desde acá, desde Y igual 0, y terminan por acá arriba, en Y igual pi medios. ¿Listo? Entonces Y está aquí, en medio de estos dos, entre 0 y pi medios, siendo 0 su valor más pequeño y y pi medios, perdón, su valor más grande. ¿Listo? Vale. Y ahora la cuestión es, bueno, eso era para Y. Pero si Y está entre 0 y pi medios, ¿qué pasa con los valores de X? Pues entonces vamos a analizarlo igual que antes, ¿vale? Tomemos un valor de Y cualquiera entre 0 y pi medios, ¿cierto? Por ejemplo, este de aquí, miren, este que estoy pintando ahorita. Este es un valor donde Y está entre 0 y pi medios, ¿cierto? Pero veamos en la figura los X dónde empiezan y dónde terminan. Pues miren que en X empezamos aquí, ¿cierto? Porque aquí empieza la figura. Y terminamos acá. ¿Cierto? Otro puntito, por ejemplo acá, miren. Ahí la figura empieza aquí en el eje X y terminamos por acá. Y seguimos así. Aquí para ese valor empezaríamos aquí y terminaríamos del lado de acá, ¿cierto? Entonces miren qué es lo que pasa. Los puntos iniciales de X siempre están sobre esto, miren. Los puntitos morados quedaron siempre sobre esta figurita. Ay, no quedó muy bien. No se nota mucho. Eso es. ¿Cierto?
Los valores iniciales de x siempre están sobre la gráfica de esa función, que ya habíamos visto que esto corresponde a y igual a x, o lo que es lo mismo, x igual a y, ¿cierto? Eso significa que ese es el límite inferior para x. X empieza en y, ¿cierto? ¿Y dónde termina? Pues miren, los puntos azules, que son los del punto final, están aquí, miren, en este segmento vertical, ¿cierto? Y este segmento vertical, observen, estos son todos los puntos donde x es igual a pi medios. Por lo tanto, ese será nuestro límite superior, pi medios, ¿vale? Entonces tenemos y entre 0 y pi medios y x entre la función y la función constante pi medios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si ahora vamos a ver a nuestra integral, que sigue siendo la misma, la integral sobre r más coseno de x, como una región tipo 2, pues bueno, se integra primero respecto a la variable que depende de dos funciones, es decir, x. Integramos primero entre y pi medios nuestra funcioncita, que sigue siendo la misma, solo que ahora respecto a x. Y luego procedemos a integrar entre los valores constantes, es decir, los de y. ¿Ok? Y entonces miren que la integral se puede calcular tanto como región tipo 1 como región tipo 2. ¿Cambiará el resultado de hacerlo de una manera o hacerlo de otra? No. Estamos escribiendo la región R de dos maneras diferentes, pero la región es la misma, la función a integrar es la misma. Por lo tanto, no importa si procedes de la manera anterior o de esta manera, el resultado será el mismo. ¿De acuerdo? ¿Qué correspondería hacer aquí? Pues bueno, hacer el cálculo de la integral. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerla como una integral de tipo 1. Calculamos la integral como una de tipo 1. ¿Está usando números romanos o números normales? Ya ni me acuerdo. Ah, normales. Entonces, nuestra integral ya habíamos visto que como tipo 1 nos quedaba, a ver, no me acuerdo. De 0 a pi medios, de 0 a x. Entonces es, a ver, de 0 a pi medios, de 0 a x, nuestra funcioncita que es x cuadrado y, más coseno de x, primero respecto a y luego respecto a x. ¿Vale? Muy bien. Entonces hacemos las cuentitas. Quedará
entre 0 y pi medios. La integral respecto a y nos va a quedar entonces x cuadrado y y nos quedará y cuadrado sobre 2, ¿cierto? Más coseno de x, o ¿saben qué? Pues pensando más bien en la duración del video, lo importante aquí, como ya había mencionado antes, es que ustedes sepan diferenciar entre, mejor dicho, que sepan identificar bien cuando la región es tipo 1, tipo 2. Bueno, no saben qué, mejor hagamos el cálculo. Iba a dejarlos que terminaran el cálculo, pero bueno. Coseno de x por y esto nos va a quedar todo entre 0 y x, ¿cierto? Entonces nos va a quedar x cuadrado, y cuadrado sobre 2, ajá, más coseno de x por y, listo. Entonces al integrar nos va a quedar, a ver, la integral sigue siendo entre 0 y pi medios, ¿cierto? Aquí quedaría x a la 4 sobre 2, entonces x a la 4 sobre 2 más x coseno de x, ¿cierto? Y lo que es en 0, pues no queda nada. ¿Ok? Bien. Ahora tendremos que integrar esto entre 0 y entre 0 y pi medios. Entonces hay una integral aquí que hay que hacer por partes, tristemente. Entonces nos quedará lo siguiente. La integral de x a la 4 sobre 2 quedará, esto queda x a la 5, ¿cierto? Sumándole 1 sobre 5 y 5 por 2 va a quedar 10, ¿cierto? Más. Entonces, ¿cómo nos queda esta integralcita? La hacemos rápidamente aquí por partes, ¿cierto? En una hojita de borrador, aquí nos queda integral de x, coseno de x, ¿cierto? Recordemos que aquí procedemos por partes, llamamos u igual a esto, u igual a x, de b igual a coseno de x, ¿cierto? Entonces aquí nos queda que du es de x, ¿cierto? Y nos queda que b es menos seno de x, ¿cierto? Ah, no, mentiras, sin el menos. Db es seno de x. Y por tanto nos va a quedar entonces que esto es x seno de x menos la integral de seno de x. Entonces esto queda, bueno, más la constante de integración que ahorita no es importante. Y la integral de seno, esta sí es coseno, ¿cierto? Vale. Entonces esto queda x seno de x más coseno de x. Y todo esto entre 0 y pi medios, ¿cierto? Y bueno, procedemos a calcular, ¿no? Entonces nos va a quedar, veamos, pi medios a la 5, pi a la 5, pues toca dejarlo indicado, pi a la 5, sobre 2 a la 5 son 32, con este 10 queda 320, más pi medios, seno de pi medios es 1, entonces aquí queda pi medios, más coseno de pi medios que es 0,
Entonces no va nada. Menos 0 a la 5, 0. 0 por seno de 0 sigue siendo 0. Y coseno de 0 que es 1. Listo. Entonces eso es lo que nos daría la integral. ¿De acuerdo? Insisto, se puede proceder también como si la integral fuera de tipo 2 y se llegará al mismo resultado. ¿Listo? Como les digo, en los apuntes está el procedimiento alternativo. Vamos a mirar entonces el siguiente ejemplo. ¿Por qué es importante este siguiente ejemplo? ¿Qué quiero que se les quede de aquí? Nuevamente, el hecho de que una función se pueda expresar, un dominio, perdón, o que una integral se pueda calcular de dos maneras, tanto de tipo 1 como de tipo 2, no significa que las dos sean igual de óptimas. Perdón. O peor aún, que sea posible. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, miremos esta. Ya nos dan la integral con los límites de integración establecidos. ¿Vale? Entonces, veamos. Ya nos dan la integral, nos dicen que vamos a calcular entre 0 y 2. Luego es entre y medios y 1. Y nuestra función es y e a la x a la 3 de x de y. ¿Cierto? Observemos que esa integral está dada como una integral de tipo 1, ¿cierto? Entonces, llamemos a la integral y. ¿Listo? Entonces, y está considerada en una región tipo 1. ¿Por qué tipo 1? Porque observe que... Ah, no, mentiras, esta es como tipo 2, ¿no? Porque... Bueno, el tipo realmente creo que es indiferente. El asunto es que y está entre dos valores constantes. Más que el nombre del tipo, es importante identificar la situación. Y es quien se encuentra entre dos valores constantes, ¿cierto? Y x está entre dos valores variables. Copié bien el ejercicio, ¿verdad? Está como una región tipo 2, 0, y entre 2 y x está entre y medios y 1, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de tenerla de esta manera? Miren, la primera integral que usted tendría que calcular es esta que le estoy escribiendo aquí en rojo. La integral entre y medios y 1 de y e a la x a la 3 de x. ¿Cierto? Y es una constante, entonces ella saldría de la integral. Y como tal, lo que tú tendrías que calcular es esto. La integral de e a la x a la 3. Teóricamente esa integral existe. La exponencial es una función continua y por lo tanto es integrable y se podría calcular. La teoría sugiere que eso se puede. Ahora, ya que con los métodos convencionales de cálculo se puede hacer, eso es otro cuento. Esa función e a la x a la 3 es de tal manera que no hay una primitiva que se pueda expresar con funciones elementales para poder calcular esa integral. Entonces, resolver este problema con los métodos conocidos no es posible. ¿Listo? Pero eso no significa que la integral no pueda resolverse,
¿sí? Porque estamos diciendo, al considerarla como una integral de tipo 2, el problema parece ser imposible. Pero entonces, ¿qué pasa si la reescribimos como una integral de otro tipo? ¿Vale? Entonces, reescribamos la integral. Reescribamos ahí en una región de tipo 1. Entonces, hagamos el dibujito de la región para poder tener una idea de cómo quedaría, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestro planito nuevamente. Y entre 0 y 2. Entonces vamos a hacer que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí 1. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí 2. ¿Ok? Y entre 0 y 2. Vamos a hacer los límites en los colorcitos que hemos estado siguiendo. Y entre 0 y 2. Y X dice que está entre Y medios y 1. Entonces, X igual 1 sería por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, debía ser esto más grande. Bueno, ya que. Aquí me daría 1. ¿Cierto? Y Y medios, entonces sería cuando X vale 1. Perdón, cuando Y vale 0, esta vale 0. Y cuando Y vale 2, X vale 1. Entonces eso es por aquí. Vamos a hacer el dibujito en este color. Entonces miren, nuestra región de integración entonces sería esto. Donde esta línea, esta de aquí, es la función y igual, perdón, x igual y medios, ¿cierto? La línea vertical pues viene siendo x igual a 1, ¿cierto? Y ahora lo que queremos hacer es un cambio. Ya no queremos ver a la región como una región tipo 1, sino como una región tipo 2. Perdón, al contrario. La queremos ver ahora como una región tipo 1. El asunto entonces es, antes estábamos viendo a y entre dos valores constantes. Ahora es a x a quien tenemos que verla entre dos valores constantes. Y para eso nos acercamos. Recuerde, empezamos mirando cuál es el valor más pequeño que puede tomar x. Y ese está aquí, miren, es el 0. ¿Y cuál es el valor más grande que puede tomar? Pues 1, ¿cierto? Entonces mira, x va entre estos dos valores, entre problemas de tomar zoom. X estaría allí, entre 0 y 1. ¿Cierto? Y ahora te corresponde es mirar los valores de y. ¿Cierto? Entonces volvemos a hacer lo mismo de antes. Tomamos un valor de x entre los que decimos que está, entre 0 y 1. Por ejemplo, aquí, mira. Ese valor, trazamos un segmento y podemos ver que empieza aquí en la línea de abajo, ¿cierto? Y termina acá, en la línea que corresponde a la recta x igual y medios, ¿cierto?
Pero si x es igual a y medios, podemos reescribir eso. 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda que y es 2x. Por lo tanto, entonces ese límite superior nos queda 2x. Y el límite inferior corresponde a y igual 0. ¿Cierto? Entonces, por tanto, ya tenemos nuestra región reescrita como una de tipo 1. Y nuestra integral también puede cambiar. Entonces, la función sigue siendo la misma. Eso sí, ténganlo claro. Es y exponencial x a la 3. Solo que ahora integraríamos primero respecto a y, porque es la que está entre dos funciones, ¿cierto? Entonces nos queda integral entre 0 y 2x. Y posteriormente integraremos respecto a x, que es quien está entre dos constantes. X entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Cambiar la integral a esto realmente hace que el problema sea posible de afrontarlo con lo que conocemos. El término exponencial no ha desaparecido, ¿cierto? Observen qué es lo que logramos al haber hecho este cambio. Resolvamos las integrales. Entonces, la integral de x sigue siendo entre 0 y 1, ¿cierto? Y es la función que vamos a integrar. El exponencial ahora es constante. Entonces, aquí me va a quedar y, ¿cierto? Y, perdón, la integral de y, que es y cuadrado sobre 2. Esto entre 0 y 2x, ¿cierto? Y el exponencial, como era constante y estaba multiplicando, queda intacto. Hacemos el cálculo. Y esto nos va a quedar entre 0 y 1. Aquí va a quedar 4x cuadrado sobre 2. Entonces nos va a quedar 2x cuadrado. ¿Cierto? Que sería 4x cuadrado sobre 2. Se cancela. Ajá. Queda así. Por este exponencial. ¿Cierto? Y pensaríamos, bueno, pero, o sea, ¿qué ganamos con eso, no? Porque el exponencial que hemos estado reiterando muchas veces nos genera problemas, sigue allí. Ojo, nos genera problemas cuando la integral es así. El exponencial x a la 3 o x a la 4 o x a la lo que sea, solo. Pero es que él ahora no está solo. Fíjense que ahora lo acompaña x cuadrado, que es la derivada de x a la 3. Bueno, parecido, ¿cierto? Entonces esto sugiere que podemos hacer una sustitución. Entonces miren, ¿qué pasa si hacemos, por ejemplo, t igual x a la 3? Pues para empezar, si t es igual a 0, perdón. Esto implica muchas cosas. Primero, que si x es igual a 0, t será igual a 0 también. Que si x es igual a 1, t también será igual a 1, ¿cierto? Y por último, que diferencial de t será 3 veces x cuadrado diferencial de x, con lo cual pasando el 3 a dividir
nos queda que dt sobre 3 es x cuadrado de x, ¿cierto? Entonces nuestra integral cambia. Nos va a quedar, y vamos a denotar los cambios con azul. O bueno, verde pues. ¿Listo? Entonces nos queda la integral. X estaba entre 0. Cuando x vale 0, t vale 0. Cuando x vale 1, t vale 1. ¿Listo? El 2 que estaba multiplicando, saquémoslo como constante. E a la x a la 3. X a la 3 es t. ¿Cierto? Y finalmente, x cuadrado por dx. Aquí está. Eso es dt sobre 3. Entonces dt y el 1/3 lo sacamos de la integral. Y nos queda reducido a una integral que ya se puede calcular. Y la integral de esto pues queda 2/3 e a la t entre 0 y 1. Y esto pues va a quedar 2/3 de e menos 1. Y listo. E a la 1 menos e a la 0, que pues bueno, es 1. ¿Listo? ¿Qué quiero que quede? Insisto, ¿qué quiero que quede de lección de este ejemplo? Que no porque una integral se pueda expresar de las dos maneras, tipo 1 o tipo 2, significa que tenga que resolverlo, o mejor dicho, que las dos maneras sean óptimas. No. ¿Ok? En uno de los tipos no se podía resolver analíticamente, pero cambiándolo al otro tipo sí fue posible. ¿Listo? Y vamos a terminar con el siguiente ejemplo, donde quiero aprovechar que estoy aquí en el computador y que podemos hacer las gráficas de manera un poco sencilla, ¿vale? Ok, entonces nos dice, determinar el volumen del sólido que se encuentra sobre el plano XY. Entonces miren que eso ya nos está diciendo que es por arriba del piso, cuando z es igual a 0, ¿cierto? Bajo la superficie z igual a y, esto ya nos habla de un plano, y dentro de x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Si estuviéramos en R2, esto sería la ecuación de una circunferencia, ¿cierto? Pero recuerden que cuando pasamos a R3, esto es un cilindro, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tipo de figura es la que nos están pidiendo determinar el volumen y vamos a ver cómo la podemos escribir, ¿vale? Entonces miren, el cilindro es x cuadrado más y cuadrado igual 4, que es este que está aquí, ¿cierto? Igual que el círculo, está centrado en el origen y su radio es 2. ¿Sí? Por eso vemos que los bordes del círculo llegan hasta 2 y menos 2. ¿Vale? Pero en R3 esto es un cilindro. Z igual a 0 es el plano XY. Entonces es por encima del piso, de esa superficie roja, ¿cierto? Y por debajo de Z igual a Y, que como les decía, eso es un plano. Entonces miren, se forma como un pedazo de, si vemos el cilindro como una lata, se ve como una lata cortada, ¿cierto? Entonces básicamente estamos queriendo hallar el volumen de esa cosita que se ve allí. Gráficamente al menos ya tenemos la noción de qué es. Pero ahora, ¿cómo sacamos los límites de integración? Pues miren, el plano z igual a y intersecta, ¿cierto? Y miren dónde lo hace aquí, en este segmento, que va desde menos 2 hasta 2, ¿cierto? En el plano XY, tú tienes esto, mira. Vamos a ver.
¿Dónde están los marcadores? Aquí está. Entonces, la región R de integración ¿qué está pasando? Miren, en el plano XY, ¿qué es lo que se forma? Se forma un círculo, ¿cierto? El círculo con centro en el origen y radio 2, porque esa es la traza del cilindro sobre el piso. Recuerden que todo este tema de trazas fue justo lo que estuvimos mirando hace relativamente poco. Ay, lo malo es que aquí dibujar círculos no es que sea fácil. Vale. Entonces, este es el círculo que tiene por ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 4, ¿cierto? Aquí estamos en el plano XY. Y miren lo que hace el plano Z igual a Y. Ven que ya me perdí con esto. Eso es, allí. El plano XY viene cortando desde arriba, ¿cierto? Intersecta en el piso, ¿cierto? Y miren que divide al círculo en dos. Si somos observadores, el sólido, el volumen que estamos formando, ¿cierto? Fíjense que no está debajo de todo el círculo que da el cilindro, sino que está en la mitad. ¿Sí? En la mitad verde, la del plano. Es decir, miren, en el eje X, ¿qué tenemos? A la derecha los positivos, a la izquierda los negativos, como siempre, y arriba los positivos, abajo los negativos. Nuestra figura está en la parte de arriba del círculo. ¿Sí? Obsérvenlo, nuestra figura está justo en esa parte. Entonces, nuestro dominio de integración, que tentativamente era todo el círculo que se forma en el plano XY, realmente no es todo el círculo, es solamente la mitad de arriba. ¿Vale? O sea que nuestro dominio de integración realmente es esta parte es esto, que está en verde en el dibujito en GeoGebra, ¿cierto? Donde recordemos que acá es menos 2, acá es 2, acá es 0, aquí es 2 y aquí es menos 2, porque el círculo es de radio 2, ¿cierto? Entonces miren, nuestra región de integración es esa, ¿de acuerdo? Y ahora es donde, bueno, pues podemos decidir cómo integrar, si hacerlo como región tipo 1 y como región tipo 2. Entonces, aquí lo fácil es mirarla como tipo 1. ¿Por qué? Porque es muy sencillo observar los valores entre los cuales está X. Miren, X viene como el diámetro, desde acá hasta acá. Perdón, vamos a hacerlo en otro color. Vamos a hacerlo en verdecito, en morado, perdón. X va desde menos 2 hasta 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Y el valor de Y? ¿Desde dónde hasta dónde va? Pues bueno.
Nuevamente tomamos un valor entre menos 2 y 2. Por ejemplo, este de aquí, miren. Trazamos el segmento. Y comenzamos, observen, desde aquí, desde la línea de aquí abajito. Que eso corresponde a y igual 0. ¿Cierto? ¿Y cuál es el borde, el límite máximo al que llegamos? Ese límite justamente es la circunferencia, ¿no? Miren que el punto llega hasta la parte de arriba de la circunferencia. Y hagámoslo con negro. Pues mira, siempre ocurre eso. No importa el punto que escojas, vas a empezar desde acá abajo y vas a terminar acá arriba. En el círculo, ¿cierto? En la circunferencia, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es hallar la ecuación de esa circunferencia, ¿cierto? Porque ya tenemos uno de los límites inferiores. El límite de abajo es 0. Pero ahora nos falta el límite superior, que es la ecuación de la circunferencia. Observen que cuando hacemos despeje de la ecuación, ¿cierto? Nos queda y cuadrado igual 4 menos x cuadrado. Y al tomar raíz nos queda y igual más o menos, esto es muy importante, ¿cierto? 4 menos x cuadrado. Los límites superiores de y, aquí es donde miramos, ¿estamos trabajando con la parte de arriba o la parte de abajo del círculo? Claramente se puede observar que estamos trabajando con la parte de arriba. Entonces, de las opciones más o menos, la que me sirve es la de más. O sea que esta línea de la circunferencia, la de arriba con la que estamos trabajando, corresponde a y igual 4 menos x cuadrado con signo más. Y por lo tanto, ese será nuestro límite superior. ¿Cierto? Y ahí tenemos nuestra región como tipo 1. Y como ya tenemos nuestra región, entonces por tanto, el volumen pedido será el siguiente. Será la integral doble de nuestra región R, ¿cierto? ¿Y nuestra función quién es? Pues recuerden, es quien da la altura de la figura. ¿Y quién delimita la figura por arriba? El plano, ¿cierto? Y el plano tenía por ecuación, por acá lo tenemos, vamos a los apuntes, fíjense, aquí está, la altura la da el plano z igual a y. Integramos la función z, que es y, ¿cierto? Recuerden, integramos la función de la z que nos da la altura, ¿vale? Y como la función es z igual a y, entonces esa es la función que integramos. Y ya expresando los límites de integración, pues bueno, esto nos queda como integramos primero respecto a y. Entonces nos quedará la integral entre 0 y raíz, 4 menos x cuadrado de y para luego integrar respecto a x, donde esta está entre menos 2 y 2. ¿Ok?
y hacemos el procedimiento. Entonces nos queda integral entre menos 2 y 2. La integral de y, eso es y cuadrado sobre 2, ¿cierto? Entre 0 y raíz de 4 menos x cuadrado. Y lo que nos dé, pues lo integramos respecto a x, ¿cierto? Y esto, bueno, pues nos dará toda esta raíz elevada al cuadrado, entonces se va la raíz. Se queda entre menos 2 y 2. Va a quedar 4 menos x cuadrado, todo esto sobre 2. En 0 pues da 0 de x. ¿Cierto? O lo que es lo mismo, la integral entre menos 2 y 2 de 4 sobre 2, que son 2, menos x cuadrado sobre 2. Y calculamos finalmente la integral, lo que nos dará 2x, aquí queda 2x, menos la integral de x cuadrado, quedaría x a la 3 sobre 2 por 3, quedan 6, ¿cierto? Entre menos 2 y 2. Lo que nos dará, a ver, 2 por 2 van a ser 4, menos 2 a la 3 son 8 sextos, ¿cierto? Todo esto menos 2 por menos 2, creo que queda. 2 por menos 2, ajá, entonces aquí queda menos 4, menos, y aquí va a quedar menos 2 a la 3, o sea, menos 8, sobre 6, ¿cierto? Entonces veamos, aquí va a quedar menos por menos da más, y 4 más 4 van a ser 8. Y a ver, aquí van a quedar menos por menos da más, con este va a quedar menos, entonces queda menos 8, esos son menos 16, menos 16 sextos, que simplificando, esto es mitad 8, mitad 3, ¿cierto? Y te quedarían 2 tercios de 8, o sea, 16 tercios. Unidades cúbicas, porque era un volumen, ¿cierto? Y bueno, con esto quedaría entonces el cálculo de nuestra integral. También se podría evaluar como una integral tipo 2, pero recuerden, ustedes traten de ver lo que resulte ser más sencillo. Y en este caso, tipo 1 era más sencillo. ¿Ok? Y pues nada, jóvenes, entonces con eso queda por finalizado ¿cómo se llama? La tanda de videos de reposición. ¿Listo? Quedo es pendiente ya de enviarles el material de estudio para que estudien todo lo que hemos visto de derivadas, plano tangente, mínimos, máximos y ahora esto de integral. El tercer parcial entonces iría hasta aquí, hasta lo que hemos visto en este último video de integrales dobles. ¿Ok? Y pues nada, eso es todo. Espero tengan una buena semana, que la aprovechen, que puedan estudiar estas cositas que hemos visto. Cualquier duda, recuerden, pueden comentarme por WhatsApp o correo y yo trataré de responderles a la brevedad posible. ¿De acuerdo? Cuídense mucho y ya nos veremos a mi regreso en una semana, ¿vale? Que estén muy pero que muy bien.